Imparables es un espacio donde contaremos historias para inspirar, crecer y aprender. Los diálogos que aquí verás y escucharás te servirán para superar desafíos en tu vida y conocer historias similares a la tuya. Acompáñame y vuélvete imparable. Y hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos aquí en el podcast de Marco Duarte que se llama Imparables. Me da mucho gusto presentar de nuevo a una persona. Ella es una mujer muy conocida aquí en Saltillo, claro. Muchos la conocemos, yo ya te conocía desde hace tiempo. Bueno, no te conocía en persona, pero ya la hemos escuchado más que nada, porque se ha dedicado ya casi 20 años bueno, 20 años ya en la radio, aquí en Saltillo, Coahuila. Y bueno, pues no le hago más de emoción y vamos a conocer la historia de Adriana Trujillo. Bienvenida. Gracias, gracias, qué gusto, Marco, pues estar aquí. Muy contenta, es la primera vez que hago podcast para, pues ahora sí que otro medio diferente y la verdad que me da muchísimo gusto que nos hayan invitado, gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Como te mencionaba, yo te escuchaba, ya te escuchaba desde hace pues muchos años. Bueno, tú estabas comenzaste en Estéreo Vida, creo que se Sí, llamaba. Estéreo Vida, cuando se hizo el cambio de formato en esta estación, que anteriormente era grupera, se cambia al formato pop y ahí fue donde estuvimos trabajando en Estéreo Vida Sí, 106.5. en la Sí. 106. Sí, claro. Mucha gente, yo creo que de los que nos están viendo, o van a ver este capítulo, yo creo que sí te escuchamos cuando estabas en esa estación, muy agradable y todo, el formato y todo y así. Pero bueno, comenzando, ¿quién es Adri Trujillo? La gente que no te conoce y los que ya te conocemos. Bueno, Adri Trujillo es primero que nada una mujer, soy la eh, hermana de en medio, soy el sándwich de una familia de 5 personas. Estaba mi papá, mi madre y mi padre. Mi papá es Ajá. médico, mi mamá es enfermera, retirado obviamente, para el cuidado de los hijos, ¿no? Sí. Tengo una hermana mayor y tengo un hermano menor, entonces yo soy el sándwich. Me tocó ser la intrépida, como dicen por ahí de repente, ¿no? El sándwich es el más inquieto y pues quizá en mi caso es el acierto, ¿no? Ahora soy mamá de una nena de 4 añitos, recién me estrené de mamá y entonces, esposa también, tengo mi esposo y pues son los que conforman mi familia actualmente, son mi principal motor. Soy una profesionista, estudié comunicación y pues en los 20 años que he estado trabajando me he desempeñado en varios roles, tanto en la producción, en la programación y ahora en la conducción de programas al aire. Como bien lo dices, hemos desempeñado todo este tiempo en radio. En radio. En radio ha sido mi mayor trayectoria y pues soy una mujer que le encanta su trabajo, que me voy a divertir, que me voy yo misma pues quitarme, ¿no? A veces el estrés del día a día, el ajetreo y demás, y ahí es donde disfruto, donde me relajo y donde puedo compartir con la gente, aunque no los conozca. Qué padre. Oye, mucha gente, yo creo que, bueno, gente que estudiamos comunicación, yo también estudié comunicación, y muchos siempre queremos así como que la radio. O sea, la radio como que tiene algo que Sí, tiene magia. sí, Sí, que queremos estar ahí. sí, fíjate que en un principio yo no pensaba dedicarme a estar frente a un micrófono. La vida misma me fue llevando. De hecho, ni siquiera me iba a dedicar a la comunicación. Quienes me conocen cuando estuvimos en la preparación de elegir la carrera que ibas a estudiar, pues yo estuve en médico biológicas. Entonces, como mi papá era médico, pues como que yo iba para querer estudiar algo similar y me gusta, me agrada, Sí, definitivamente es algo que a lo que no le temo, pero por azares del destino, la vida misma te va poniendo donde tú tienes que estar. De repente, mi vida cambió, dio un giro y dije, bueno, comunicación, pero yo nunca quise estar ni frente a la televisión ni frente a la radio, yo quería estar detrás. A mí la producción siempre lo que me llamó muchísimo la atención, quizá por la magia que envuelve el poder crear, el sí, poder trabajar, editar, el poder meter muchos elementos a las cosas que vas a presentar, era lo que a mí me llama la atención. Y gracias a, pues yo creo que el trabajo que hemos hecho me dio la vida la oportunidad de poder estar pues en lo que a mí me gustaba. sí. Y no en un quirófano quizá, ¿no? Quizá no me hubiera ido tan bien como hasta ahora, ¿no?
No, excelente. Oye, ¿cómo comenzaste? O sea, saliste tú de la carrera y luego fue tu oportunidad o sea, que se te dio fue la radio. Sí, en ese entonces había un noticiero en una estación AM Ajá, y ahí colaboraba un conocido de mi papá. Entonces, en ese momento él estaba solicitando reporteros para su espacio de noticias. Y mi papá me comentó, fíjate que con Arturo Rodríguez, están buscando quien le apoye en su noticiero. sí. Y entonces, pues yo dije, va. Entonces voy con Arturo y me dice, sí, claro que sí, mira, lo que tienes que hacer es ir a traerme tal nota, vas a ir a entrevistar a este, vas a ir a entrevistar a otro. Imagínate, recién egresado, como que te quedas, ok, dices que sí, pero pues, realmente no es algo que sepas mucho hacer. Sí. Y pues lo que tienes que buscar son las herramientas. Dije, ok, voy a buscar una grabadora, en aquel entonces Ah, sí. todavía de cassette, una grabadora, mi libreta y empezar a buscar esa nota, ¿no? Que es muy difícil. Yo respeto muchísimo a la gente que se dedica pues, la reporteada, ¿no? Que son reporteros, a todos los Sí. reporteros yo respeto muchísimo porque tienes que tener mucha vocación. Tienes que tener mucha vocación para ser reportero. El estar esperando quizá a alguien para hacerle una entrevista y resulta que cuando ya te iban a recibir tuvo algo más importante que hacer, se va y ya no te dio la entrevista. Entonces te quedas con qué llevo de material, Buscando la nota. tienes que sacar y que buscar la nota y demás. Entonces ahí fue donde comencé yo en un noticiero en la 8:10 de AM. En ese entonces era un panorama informativo, se llamaba, y yo tenía que entregar las notas de la entrevista de lo que se estaba solicitando. Pero pues ahí me di cuenta que a mí la reporteada no. No te No, no, gustó. no es lo mío. Y imagínate en ese entonces, pues sin el recurso, ¿no? Sí. Tenías que andar tomando el camión o agarrando un taxi para Mm, llegar a cierta institución y buscar la cita y demás, y ahí estar esperando, y pues el noticiero era a cierta hora. sí. Entonces, dentro de eso, pues yo me fui dando cuenta como que no era lo mío. Después hubo una oportunidad ahí mismo en la empresa donde estaba esta emisora, Sí. que en aquel entonces era Grupo Asir, un grupo muy importante que había aquí en la ciudad, que ya no existe en el norte del país. Ellos se centralizaron y se fueron hacia el sur. Ahí dieron la oportunidad de entrar a otra área en radio. Sí. Y entonces me dijeron, Adri, pues mira, hay una oportunidad en el área de continuidad de esta estación y ahí a lo mejor ya puede la empresa contratarte, pues para que puedas desempeñarte y aprender. Y sí, así fue. Dije, sí, no, yo voy, no sabía lo que me metía. La continuidad para quienes quizá no han tenido oportunidad de estar en radio es la persona que administra toda la publicidad y la genera hacia las estaciones. Ah, ok. Entonces tú tienes que esperar que todos los clientes, desde tiendas comerciales, desde clientes locales y más, te manden toda su publicidad, se hace el cierre y entonces tú eres la que lo generas para que salga la transmisión al día siguiente en las estaciones. En aquel entonces eran 2 estaciones. Entonces el tener que hacer la publicidad de 2 estaciones, acomodarlas y luego pues que no se pasen de tiempo los cortes comerciales Todo bien de exacto. 6 minutos, era lo que anteriormente nos 6 minutos nada más. Entonces imagínate llenar un montón de publicidad y empezar a mover y me daban las 11 de la noche. Ahí más o menos te cuento que duré, yo creo que un año, casi 2, en esa área. Y yo dije, tampoco es lo mío, no me gusta, le digo, porque es mucho. La Sí. verdad es que me desvelaba bastante en la oficina, capturando, en la Sí. oficina, subiendo publicidad. Obviamente conocí pues todo lo que lleva a que salga un comercial, lo que uno desconoce, ¿no? Sí. Después bueno, más bien yo fui a tocar puertas y dije, ¿sabe qué? A mis jefes, pues no me agrada mucho. Si me dieran una oportunidad, quizá yo puedo mostrar que puedo hacer otra cosa, ¿no? Y entonces ahí me dijeron, ok, prepara un proyecto y preséntalo. Entonces empecé como a maquilar, ¿no? Cuando eres joven, digo, bueno, ¿y qué voy a hacer? No, es que quiero hacer esto, ponte en los formatos, Sí. ¿no? Ponte a los formatos y empiezas a crear. Y entonces en aquel entonces se me ocurrió hacer un programa
que es más o menos el giro que me he dedicado, que se llamaba Planeta Venus. Las mujeres son de Venus, Ajá. los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, Sí. según este dicho. Pues yo dije, ay, yo me voy a Planeta Venus para que vaya dirigido a las mujeres y darles tips. Y así empecé. Entonces, de un día a otro me dijeron, entras a las 8:10 en las mañanas a ver cómo desempeñas tu programa. Y Pero entonces, tú ibas como locutora ya. sí, como locutor operador. Entonces, pues ahí Esa fue dije, como tu primera sí, vez. fue como mi primera vez al aire ya. En aquel entonces, como que te daba temor, ¿no? Decir Sí. quién eras. Te daba el temor. Y en aquel entonces yo me acuerdo que nos dijeron, bueno, créate un nombre, porque tu nombre es tu marca. Ok. Y en aquel entonces yo agarré el segundo nombre de mi nombre y mi segundo apellido. Y al aire, en ese programa, yo me llamaba Liz González, porque me Oh, llamo Adriana Elizabeth ok. Trujillo González. Entonces, Liz González era mi nombre. De hecho, tengo compañeros que aún me dicen, hola Liz, ¿cómo estás Liz? Porque en radio me conocieron por Liz González. Y Wow. había incluso radioescuchas también que me ubican por Liz González. Sí. Porque en aquel entonces yo dije, voy a meter mi proyecto, pero no me voy a meter, me da pena, o sea, todo joven uno, Sí. inmaduro, a veces dices, no, me da pena que me vayan a reconocer, entonces me digo, Liz González, y no hay bronca, no me conoce nadie. Si me equivoco ahí, que se equivoque, ¿no? Ajá. Entonces, esa fue mi primera incursión en radio, en una estación de AM, por un programa que se llamaba Planeta Venus, que luego ya fui compartiendo también micrófonos con otros compañeros, y yo creo que gustó el, el, el concepto y ya me dieron la oportunidad de entrar al aire con la operación, ¿no? Porque más que nada Sí. en radio, pues uno tiene que manejar los controles. No hay como un operador o alguien que esté detrás moviendo los aparatos. Casi siempre es pues uno mismo el que hace. Se inventa uno luego personajes, ¿no? De que Sí. aquí me acompaña no sé quién para echarle la culpa de algún error o demás, pero en general pues siempre estamos solitos nosotros, ¿no? Y ahí Wow. fue donde comencé en ¿Cuánto duró ese ese programa programa aproximadamente duró yo creo como unos 2, 3 años al también, aire? cuando después pues las empresas son las que a veces generan los cambios, ¿no? Sí. En esta empresa donde yo trabajaba, tenían un nombre, era Grupo Asir, como te digo. Sí. Después, pues se vende la empresa y se va al centro del país y venden la empresa. ¿Qué es vender la empresa? Pues que la frecuencia se queda ahí, Sí. pero se la venden a otro dueño u otro grupo radial, la compra y él le pone otro nombre. Sí. Y en ese entonces, pues le cambian el nombre al proyecto o a la frecuencia. Y en aquel entonces, cuando yo comencé, era una estación grupera. No sé si alguien la recuerda, era la Comadre Ah, 106.5 ok. cuando transmitía sus inicios. Cuando la venden, se convierte a Estéreo Vida. Ah, Y ok. ahí en Estéreo Vida, pues de repente estaba en operación, hubo cambio de personal y me dicen, en ese entonces estaba la licenciada Lidia González y ella me dice, Adri, yo he escuchado que tú quieres ser productora. ¿Qué crees? Que está libre el puesto. ¿Te lo quedas o no? Y yo, pues sí, pero no sé qué hacer, o sea, no sé de producción. O Sí. sea, sé lo que uno tiene de conocimientos, pero ya de que salga algo tuyo al aire, pues ya es tu responsabilidad, ¿no? Me dice, ¿lo tomas o lo dejas? Dice, no hay nadie que pueda, en ese puesto. Y ya tenía, te digo, ya como unos 5 o 6 años ya habían transcurrido de que había entrado a radio. Y me dice, es tu oportunidad, ¿lo tomas o lo dejas? Piénsalo. Me voy y a consultarlo con la almohada. Me acuerdo que le llegué y le platiqué a mi mamá. Le dije, mami, es que no sé nada, o sea, no le sé. Los aparatos que usan para producción o para producir radio son muy distintos a lo que yo hago, o a lo que yo he manejado. En aquel entonces, pues todavía se utilizaba mucho el mini disc, se utilizaba el CD todavía, Sí. no era tanto un sistema en computación, se usaba todavía, incluso algunos todavía usaban Oh, la cinta de carrete y demás para hacer grabación y yo decía, se me hace bien difícil. Y me dijo mi mamá,
no es algo que no puedas aprender. Entonces, si tú quieres hacer eso, no tengas miedo, vas a tener que aprender. Pues sí. Y así fue. En ese entonces, pues dije, voy a buscar a alguien que me enseñe a producir y busqué a alguien que estaba dando precisamente un taller de producción auditiva y audiovisual. Y pues dije, pues no importa. Con el sueldito que andaba ganando, pues empecé a pagarme yo las clases para aprender a producir, Wow. para aprender a utilizar la edición, ciertos programas que estaban en ese momento. Y así fue como me metí a la producción en radio. En radio, que Era es Estéreo Vida en ese. era Estéreo Vida. En Estéreo Vida yo no estaba al aire. Ok. En Estéreo Vida estaban otros equipo de locutores, pero a mí me tocaba estar detrás de ellos. Ahí Sí. conocí a muchísimas personalidades, porque ahora ya son personalidades, muchos de ellos que siguen en los medios. Ahí tuve oportunidad de conocerlos y de trabajar con Con muchos de ellos. ellos. Y de ahí también hice muchísimos amigos, equipo de trabajo que hicimos cosas muy locas, hicimos cosas muy divertidas, hicimos dinámicas padrísimas y que aprendí muchísimo. Incluso en ese entonces se acostumbraba a hacer mega conciertos Sí. de estaciones de radio. Yo hice aniversario, bueno, estuve en aniversarios de las estaciones de radio, en conciertos masivos, que bueno, la verdad que toda una experiencia y ahí es donde conoce uno pues a los artistas, sabes todo lo que tienes que llevar detrás, en entrevistas, Sí. en la cuestión del soundcheck y de todo lo que debe haber en un camerino, quién tiene que estar aquí, tiene que estar ahí. La verdad que también aprendí muchísimo en esa parte, ¿no? En la parte de la producción, que muchas veces pues es lo que la gente desconoce, ¿no? Que O sea, hay un chorro de cosas, o sea, en la radio, ¿no? Cuando estás dentro, bueno, cualquier medio, ujú, te salen a veces cosas que, pues que no te tocan, ¿verdad? Pero que de sí. repente te llega la oportunidad o la experiencia de vivir una experiencia distinta y pues a darle, ¿no? Cuando estabas allí en Estéreo Vida, o sea, estabas produciendo primero Ujú. y luego ya, ¿cómo fue el cambio cuando ya estuviste al aire? El cambio se dio cuando la empresa también, pues, vende la estación, Ah, ¿sí? ok. Esto, pues, ahora sí que ya es cuestión ajena a nosotros como trabajadores. La empresa vendió las estaciones a otro grupo empresarial, que es muy conocido aquí en la ciudad, ¿verdad? Que adquirió estas estaciones, que fue RCG, a Ujú. donde ellos adquieren una estación que ahorita la tienen vigente y le cambian el nombre a digital, Ok, sí. ¿sí? Le cambian digital con la misma frecuencia. Era Estéreo Vida Sí. 106.5 y ahora es digital 106.5. Entonces imagínate, yo ya tenía en esa misma frecuencia trabajando para esa misma estación, pues ya casi 10 años. Y cuando cambian o se vende esta estación, pues obviamente el personal que ya éramos de confianza, como el que yo estaba desempeñando, que es la producción, Sí. y antes de la producción hice programación también. La programación también es un área muy distinta que tiene mucho que ver con la música que se transmite en los formatos de las estaciones, que también me dijeron, Adri, queremos que seas programadora, pero en conjunto con la producción. Digo, no, espérenme, pues apenas ando agarrando el asunto. Sí. Y dije, tampoco sé, o sea, tampoco sé de programación. Me dijeron, no te preocupes, te mandamos a capacitar. Y allá va aquella con todas sus maletas y cuadernos a la Ciudad de México, a la Cámara de Radio, a los talleres y a los cursos que estaban impartiendo para aprender a programar radio, a saber qué son los formatos, a saber lo que tienes que, los convenios con las disqueras, a ver qué grupos sí puedes tocar, qué grupos no puedes Ujú. tocar, cuáles son los criterios, cuáles son los relojes programáticos y demás. Y ¡fum!, ¿no? Otro mundo de información también que me hizo aprender, pues también otra forma distinta de hacer radio. Entonces, cuando se vende la estación a este grupo empresarial, pues nos despidieron como a todos, ¿no? La mayoría que era de confianza, pues adiós, gracias. La empresa se vendió. Y entonces yo dije, pues quizá me voy a quedar como un año para descansar. No sé, a lo mejor voy a hacer otra cosa. Sí. Ya habían transcurrido alrededor de 10 años desde que comencé hasta que llegué a hacer producción y programación. Y entonces dije, va, me voy a quedar un ratito para hacer otra cosa distinta, porque la verdad, la radio te absorbe mucho tiempo.
Eran jornadas a veces desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Siempre había algo, siempre la transmisión se cayó, la antena, necesitamos que esto y que el otro, y necesitamos que alguien se fue de vacaciones o alguien está enfermo, hay que cubrir ese horario, hay que ir a los controles remotos. Y era una organización de estar pues checando quién iba, quién se queda en Sí. cabina, quién produce, quién me graba, quién esto y quién lo otro. Y entonces es un montón de cosas pues que me absorbieron mucho tiempo. Entonces cuando ya pasa eso, yo dije, me voy a descansar. Pero, pues la inquietud siempre está, ¿no? Sí. Y fui a solicitar, dije, voy a dejar solicitud, total. Fui a dejar una solicitud para producción y me dijeron, ¿usted es la que estaba en la estación? Le dije, sí. Oye, yo llego y logré escuchar un programa. En aquel entonces había metido 1 hora de programa en un espacio de competencias. Entonces me dice, yo la escuchaba, el que estaba de gerente me dice, yo la escuchaba, ¿por qué no me graba un casting? Sí. Y yo, ok, me dice, grábame el casting y pues ya checamos, porque ¿qué cree? Que ya tenemos programador, ya tenemos productor y pues no hay espacio para lo que usted hace. Dije, ok, fui y grabé el casting. De hecho, yo tenía contacto con otra gente que también eran productores de otra estación. Y cuando entro y me dice, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Le digo, pues voy a grabar casting. Dice, ¿cómo crees que vas a grabar? Le digo, sí, voy a grabar casting. A ver qué tal. Me dice, no, tú tranquila. Y entonces, como yo era la que les grababa los casting a los que entraban a las estaciones donde yo Sí. estaba produciendo, pues ya más o menos sabía qué onda, ¿no? Y pues ya grabé mi casting. Te tocó estar ahora del otro Sí, lado. me tocó estar del otro lado. Dije, bueno, ok, pues quizá puede ser una oportunidad. Y grabé, me fui. No, pues muchas gracias. Ya me fui. Y yo creo que pasó como una semana, no me hablaron. Yo dije, no, ya no. Dije, no, quizá no les gustó, quizá no, pues no es lo que están buscando. Y pues no sé. Total, dije, déjame buscar, déjame descanso primero. Dije, voy a descansar ahora a lo mejor una semana, un mes, no sé. Y luego ya busco trabajo. Y resulta que me hablan por teléfono y me dicen, necesitamos que venga a una entrevista. Sí. Y ya fue la entrevista, me dice, pues fíjese que hay un espacio para que usted comience en la radio que se va a abrir, le van a cambiar el formato, ahora se va a llamar así, pero va a entrar a las 6 de la mañana. Y ay, o sea, de lo que más me cuesta trabajo, yo creo que por haber trabajado mucho tiempo en la noche, Ok. pues levantarte temprano en la mañana como que te acostumbras a ser nocturno. Sí. Y dije, bueno, ok. Pues allá voy a las 6 de la mañana. Te puedo decir que fuimos la primera generación de locutores que tuvo la Digital 106.5. En ese entonces solamente estábamos al aire Enrique Moreno, Paula Hernández, que también en un tiempo trabajó en EXA, y yo. Éramos los únicos 3 locutores que había en esa cabina de transmisión que aún no estaba en un lugar muy grande. La cabina era un cuartito que tenían en una empresa, porque la empresa la compró Sí. y compraron otra estación. Y entonces un cuartito, es que te diré, yo creo que de 3x2, que yo creo que fungía como donde guardaban los aparatos. Ahí se hizo la transmisión de radio. Y estábamos para una ventanita que daba así como que al patio. Y esa era la cabina hasta ese momento de esa estación. Sí. Y nada más éramos 3 locutores. Y entonces después fue cuando empezaron a hacer, pues ya a buscar más voces, más locutores, más espacios. Y ahí fue donde conocí a muchos otros compañeros que hicieron su casting y que ahora pues igual tienen programa ahí en radio. Pero podemos decir que fuimos la primera generación que estuvimos en esa En estación. esa estación. Sí, Wow. que sigue vigente Sí. y que yo le tengo mucho cariño. Para mí no hay competencias en las radios. A mí me encanta escuchar otras estaciones. Respeto mucho el trabajo de los demás compañeros que ya tienen en radio, desde los más jóvenes hasta los que ya tienen muchos, muchos años. Entonces, yo digo, para todos hay oportunidad. Sí. Y ahorita actualmente estás en multimedios.
estamos en Multimedios. Hace 5 años salimos de ahí de la empresa y decidimos tomar otro camino. Nos fuimos a la empresa Multimedios en el 93.5, que es una estación muy tradicional aquí en la ciudad de Saltillo. Muy antigua, ¿no? Sí, ya tiene yo creo que 38 años o 40 años ya, o más de 50 en la ciudad. Y es una estación que yo escuchaba cuando mi papá me llevaba a la secundaria o a la prepa. Escuchaba el Sí. amigo hermano, aquí estoy, Ah. en las mañanas, ¿no? Papá iba encendido con la radio y pues nosotros en la mochila, esto y el otro, pues era lo Sí, que escuchábamos y ya sabíamos que ya era la hora para entrar a la escuela, ¿no? sí. Entonces, imagínate para mí el poder compartir micrófono ahora con personalidades como el licenciado Udave, como el licenciado Marco, que años escuchamos a través, o Alejandro Morales, también le digo a Ay, Alejandro, yo, Alejandro. no es que te diga la edad, amigo, pero es que yo te escuchaba, que yo te escuchaba y yo todavía estaba estudiando. Me dice, bueno, ya me balconeaste. Le mando saludos a Alejandro. Pero sí, o sea, dices, wow, imagínate qué tan grande privilegio el poder estar ahí. Primero que, o sea, escuchando tú vas en el carro y luego ya de repente estás en el micrófono de lo Y que como te digo, yo escuchabas. no pensaba dedicarme a eso. Sí. Yo me imaginaba en un quirófano. Ah, no, imagínate, imagínate. Wow. Y Adri, ¿qué hace aparte de la radio? ¿Qué otra cosa? ¿Algún otro trabajo? Fíjate que el haber estado en producción me permite el trabajar por mi cuenta. Yo hago Ajá. producciones, grabaciones, conducción. Por mi parte, si me contratan o algo, pues yo lo voy. Hago producción. Ahí tengo amigos que hice a lo largo de la vida que me piden voz. Piden, oye, ¿sabes qué? Necesito que me grabes esto, necesito que me grabes lo otro, a veces hasta para Estados Unidos también, para Oh, estaciones latinas en Estados Unidos, me piden grabaciones, las hago y las mando. Obviamente, pues es un trabajo para mí, es un ingreso que también te permite seguir sobrellevando sí. tu vida. Soy mamá casi de tiempo completo también ahora en esta etapa, pues te consume, mi niña todavía está chiquita. Fui mamá, pues ya grandecita, ¿verdad? La verdad que fue una situación complicada el poder llegar a tener a mi niña. Entonces ahorita me la estoy gozando a mi chiquitilla y me ocupa la mayor parte del tiempo. Me gusta mucho la música también. He trabajado en ciertos años atrás en grupos versátiles. Grupo versátil también es un área que yo creo que mucha gente no se imagina que ando ahí en la animación, ¿verdad? De los eventos, pero pues es algo que va muy de la mano con lo que nos ha gustado, que es la música. Nunca lo habías compartido eso No, en la radio. no. Pues yo creo que nadie sabe quién está detrás de algún micrófono en algún grupo. Te puedes encontrar a alguien y pues sí, ahí me ha tocado estar, ¿no? En eventos, 15 años, bodas, Wow. despedidas. Hubo un tiempo que antreamos, ¿verdad? Que estuvimos en los antros tocando cumbia, ¿verdad? Que Wow. mucha gente también dice, es que de repente, que te comentaba yo, mucha gente cree que soy muy seria. Mucha Sí. gente cree que soy muy formal, quizá por el formato que ha venido dando mis programas, que por lo general han sido de entrevistas. He conocido muchas personalidades y demás, pero me gusta mucho la música. O sea, yo soy guapachosa, fiestera, dicharachera y me gusta el ambiente. Me gusta el ambiente, me gusta la música de toda. De toda. Sí, nos comentabas ahorita, digo, antes de empezar este episodio, o sea, y yo creo que también la gente que te escucha, o sea, piensas de que pues el locutor está ahí porque, pues, digo, le gusta el formato, la música que están Ujú. pasando, pero me comentabas ahorita digo, sí te gusta el pop, que es lo que manejas ahorita, Sí. ¿verdad? Pero también, o sea, no sabíamos que, por ejemplo, el paseo vallenato, la Claro, de mi cumbia. música favorita, me encantan los paseos, son de mis placeres ocultos. Me gusta música grupera, me gusta mucho la música Sí. grupera también. Me gusta el rock, no muy pesado, pero me gusta el rock. Me gustan otros géneros que pues, ni te imaginas, o sea, ni te imaginas. Me gustan los paseos vallenatos, me gusta la música colombiana, me gusta
poder disfrutar y conocer de otras culturas la música. Entonces, pues yo creo que eso es lo que nos va uniendo con muchas otras personas, ¿no? Tus radios escuchas no saben tampoco eso. No, Nunca no, lo habías no, comentado. no lo había comentado jamás, Pues ¿verdad? Que bueno, ya lo ando con el saben. paseo vallenato y el binomio de oro. Ah, no. Pero ya a partir de ahora, pues ya lo van a saber. A ver si no Sí, te piden canciones ahora de sí, que haya, no, 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 de no, Adri. no, no, Le no. gustan Yo los tengo pases. mis playlists ahí bien desconocidas en el celular o cuando voy yo en el coche, pues ahí es donde cambio la música y me doy la oportunidad de, pues, ir escuchando mis Ahí de canciones, variarle un de poco. variarle un poquito para el quehacer y todo. Sí, claro. No faltan las cumbias para trapear y todo. Sí, la cumbia y demás. Y entonces, pues eso, la verdad que me ha dado una posibilidad muy grande de conocer géneros. Sí, Haz de cuenta que yo digo, mi cabeza es como una rocola. O sea, si me dices tal canción, ah, es esta. Si me dices tal canción, es esta. Si me dices tal canción, ¿la conoces? Sí, sí la conozco. Entonces, eso me gusta, porque no cualquiera tiene. Y por la cuestión de que anduve en los grupos, pues obviamente al ser o al cantar una canción, pues era machetearte la letra. Entonces, pues me sé una gran cantidad de canciones sí. por su letra también. Entonces, eso digo, no cualquiera. Ay, Oye, cómo le entraste a eso de los grupos? O sea, ¿cómo se dio la eso. oportunidad? Comencé en coros. En el colegio donde yo estudiaba había coro para las misas y demás, y ahí Ah, ok. comenzamos. Luego después estuvimos en rondallas. También esa es otra faceta que mucha gente conoce. Actualmente estoy apoyando, que no soy muy constante por cuestiones de tiempo, apoyando una rondalla también. Me invitan y con muchísimo cariño voy y las apoyo. Una rondalla femenil, ¿Tocas instrumento? O guitarra, o sea, sí. más o menos la guitarrita. Oh, Algún tiempo quise aprender el teclado, pero siento que soy muy machetona, soy muy desesperada y dije, no, bye. Y entonces, pues nada más me he enfocado al canto, que es lo que, así muy profesional, pues no, pero sí siento que soy entonada, que ya es ok. ganancia, ¿no? Y después de ahí, pues fuimos teniendo la inquietud, los compañeros que estábamos en el coro en aquel entonces, fuimos teniendo la inquietud, pues de armar una banda, de Ajá. armar un grupo. En aquel entonces me acuerdo que comenzamos con botes, la batería. Éramos nada más el bajo, tengo una amiga que toca el bajo. Ajá. Su esposo, bueno, su novio en aquel entonces, ahora ya su esposo, tocaba la guitarra, mi hermano tocaba la guitarra, y pues dijeron, ¿tú canta? Pues yo canto. Entonces, entre nosotros cuatro dijimos, somos la base, nada nos falta un baterista. Y entonces, ahí varios amigos, pues nos echaban la mano y demás. Obviamente, pues tienes que ir a empezar comprando equipo, comprando pues los instrumentos. Y me acuerdo Sí. mucho que cuando no teníamos batería, nos fuimos a un bazar que está allá por Valdez Sánchez y había una batería muy económica. Y dijimos, esa la vamos a comprar para dejar de cambiar los botes, porque literal tocaba un compañero con botes, con 2 botes de estos de los de pintura vacíos y haciendo más o menos el sonido para rellenar el instrumento. Sí. Después dijimos, no, oye, pues cómo vamos a estar así, ¿no? Y conseguimos en aquel bazarcito una batería pues económica y con esa empezamos a tocar pues que en la fiesta de la iglesia o pedíamos chance de tocar en el bautizo de algún familiar, porque pues, siempre con los familiares ahí es Sí. donde tiene uno la oportunidad de darse el chance y así comenzamos a entrar en la Wow. música y ya después, pues obviamente con los ensayos, con la práctica, pues te vas haciendo de más, pues cositas, vas mejorando tus Sí, instrumentos, claro. vas mejorando pues tus micrófonos, ya te vas comprando tu primer micrófono profesional y demás, y así es como puedes empezar a lograr o a subir, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo se llamaba tu grupo? En aquel entonces se llamaba Presea, Presea. Presea, Grupo Presea, que después pues terminamos el proyecto e hicimos otro que se llamaba Prestige Band. Y Ok. también lo hemos dejado un poquito de lado por cuestiones de tiempo, porque si ya entre más uno crece, ya ay, se va batallando muchísimo más en acoplarse en tiempos, Sí. pero pues siempre está ahí la cosquillita, ¿no? De poder Oh, qué seguir. padre. Sí. Oye, y luego me comentabas también
Que ahí dentro del grupo de la música, ahí conociste el amor. El amor, sí, mi esposo es baterista, bueno, él es profesional, es enfermero podólogo, pero pues, de sus hobbies es baterista desde los 8, 9 años. Entonces, en alguna de esas ocasiones, pues el grupo necesitaba un baterista. Sí. El chico que nos ayudaba dijo, ¿saben qué? Que ya no puedo, pues ya me voy a salir del grupo. Dijimos, no, pues nos está yendo súper bien. Ya habíamos agarrado como, ya un poquito más posicionamiento y teníamos mucho Sí. trabajo. Ajá. Entonces, pues dijimos, vamos a poner un anuncio de baterista. Y pusieron varios anuncios. Aquel entonces todavía no había mucho Facebook ni nada de eso. Entonces era como ir a pegar en ciertos lugares, pues que se solicitaba baterista. Y yo me acuerdo mucho que yo estaba esperando en la casa donde ensayábamos a mis compañeros y estaba yo sola y veo los zapatitos blancos, porque te digo que mi esposo es enfermero también. Ah, ya. Veo los zapatitos blancos que llegaron y me dicen, hola, vengo al casting, vengo a la prueba. Y yo volteo y veo los zapatitos y lo veo. Le digo, sí, ahorita vienen los muchachos. Y se pasa y se sienta, ¿no? Hace su prueba y pues que nosotros vimos que tocaba muy bien, que no lo dejen escapar, ¿no? Y en ese grupo duramos también buen tiempo y conforme pues fueron avanzando los ensayos y demás, pues te vas conociendo y empiezas a platicar luego, ¿no? ¿Quién se queda a acomodar los instrumentos? No, pues ahí nos quedamos, ¿no? Y ahí fue donde yo nos hicimos novios después y ya después nos casamos, ¿verdad? Pero si no ha sido por la música, porque pues nada que ver él con su profesión y yo con la mía, pues a través de la música fue que nos conocimos. O sea, la música, tú estás, o sea, hasta en el amor, en el Sí, trabajo. es muy curioso. Imagínate nada más el que ahí, a través de la música, pues haya conocido también a mi esposo. Qué padre. Sí. Y ahorita queremos que la chiquilla toque algún instrumento, No, explotarla. sí, sí, No, no es sí. cierto. Desde pequeña, Desde pequeña para que Imagínate, aprenda. a lo mejor también Fíjate. canta. Canta desde chiquilla, es muy entonada. Me he fijado que se graba muy rápido las tonaditas de canciones que escucha y demás, y tiene buena memoria. Y pues ya, si es ventaja, ojalá que también se le dé algún instrumento, como al papá, que es Puede baterista. ser, imagínate. Sí. Bueno, él Sería muy toca bueno. guitarra también y de repente le da al bajo. O sea, tiene mucha facilidad para los instrumentos. Sí, Te para digo la que música. saque tu talento. Ah, Ojalá que sí. ojalá que sí. Oye, Adri, y luego tu hija, te escucha en la radio. Me escucha, de hecho, la puse yo, ay, mamá, mi totera, a grabar un anuncio del Día del Niño. Ajá. Quería la vocecita y ahora con los celulares, pues mi chiquilla de 3 años tenía, yo creo, me grabó, yo le repetí que dijera y ella, feliz Día del Niño, muy apenas y hablaba la chiquita y la puse a... Y ahora que está ya un poquito más grande, pues sí me ha tocado que mi papá o mi mamá la llevan en la camioneta o que anda con ellos y le dicen, es tu mamá. Y entonces ella se queda, mamá, ¿eres tú? Sí. Y en diciembre pasado tuvieron ahí en la empresa una posada para nuestros hijos. Y ahí Sí. fue donde la llevé. La llevé ella muy contenta. Me dice, mamá, ¿aquí trabajas? Le digo, sí, aquí trabajo. Me dice, ¿ahí? Sí. O sea, todavía no alcanza a entender mucho qué Sí. hago, pero sí ya sabe que está. Y obviamente los pasaron al canal ahí en Multimedios, pues es también televisión. Sí. Y les pusieron a grabar también a los niños. Entonces, un jingle que pasa en la tele. Entonces, cuando ella escucha el canal, pasan ese jingle y ella lo reconoce. Y dice, mamá, ahí trabajas tú. Entonces, como que empieza a relacionar. Sí. Todavía no sabe muy bien qué hago, pero sí. Sí, ya me escucha. Mamá, Sí. ¿tú pones canción? Digo, sí, sí pongo ¿Y canción. no te grabaron tus papás, la reacción de cuando le pusieron la primera vez que te escuchara en No, me radio? mandaron el audio. Me mandaron audio de que ella estaba escuchando. Decía, ¿es mamá? Ah, Sí, es mamá. Porque yo creo que ella desconocía a dónde me iba, ¿no? Porque pues ahora que tengo a la niña, pues la dejo con mis papás y ya me voy a trabajar. Entonces yo creo que ella se preguntaba, ¿a dónde me voy?
Y ahí es donde mis papás, yo creo que les decía, aquí, ahí está tu mamá. Me dice, mamá, ¿eres tú? Qué bonito. Sí, muy Qué linda. padre. Oye, Adri, ¿y qué plan, cómo te ves ahora después, en unos años? ¿Tú piensas, jubilarte dentro de la radio o te gustaría hacer algo más? Fíjate que sí, yo tengo la inquietud ahora de incursionar al doblaje. Me gusta siempre explorar Sí. cosas nuevas. Ujú. Y me gustaría a lo mejor prepararme para hacer doblaje. Es una inquietud que traigo y a veces te digo, cuando se me pone, se me pone. Entonces, a lo mejor igual el doblaje. Alguna vez hice teatro también y entonces esto te ayuda. Bueno, era todavía estudiante, estuve estudiando teatro. Sí. Y eso yo creo que es lo que me ha ayudado a tener también un poquito más de facilidad. Me decía mi hermana, se burlaba de mí, decía, es que quieres ser actriz. Digo, bueno, ¿qué? Y entonces cuando pasaba algo, de que, no sé, alguna situación y demás, me decía, llora, llora como actriz. Me decía mi hermana, ¿no? Como, dice, pues tú quieres ser actriz, tú llora, ándale, saca tus lágrimas. O sea, me hacía burla mi hermana por Sí, lo mismo, ¿no? Pero digo, es un poquito de todo lo que me ha ayudado a prepararme, ¿no? sí. Oye, Adri, ¿y cuál ha sido dentro de tienes ya 20 años en la radio? Sí. ¿Cuál es el momento que te ha marcado más? Así, o sea triste, sea feliz, emocionante, pero algo que te marcó, o sea, alguna situación, dentro de la radio, de tu trabajo, ¿qué es lo que más recuerdas? Fíjate que hay 2 cosas que recuerdo mucho, eh, como dicen a veces, ¿no? Los que trabajamos en medios, a veces somos como los artistas. Nosotros no somos artistas. Yo no me considero un artista ni figura pública. Bueno, soy figura pública, lo sé, pero no es algo como que sea muy relevante en mí. O sea, yo voy y hago mi trabajo porque me gusta y yo estudié esto y me gusta hacerlo. Sí, No lo hago por fama, ni por ser, ni figurar nada. Pero de las cosas más difíciles que yo creo que uno puede enfrentar es continuar en alguna transmisión con el corazón destrozado por la pérdida de algún familiar. Sí, a mí me tocó y era el día de mi cumpleaños aparte. Era día de mi en cumpleaños, me acuerdo serio. muy, muy bien. Este, estaba yo en una transmisión, estaba en vivo, en un programa de las 7 de la tarde que yo tenía. Sí. Estaba pues, en plena transmisión y entonces hubo un accidente que estaban reportando en noticias. Y entonces cuando yo veo el accidente y veo, era un tío mío y había fallecido en el lugar. Entonces, entre la incertidumbre, entre el ver si tu familia sabía o tu familia estaba Tú enterada, estabas al yo aire. estaba al aire. Y entonces yo me enteré por los de noticias que estaban recién recibiendo la información, me enteré que era mi tío. Entonces, yo con la incertidumbre, la tristeza, el continuar al aire, me fue complicado. Yo pensé que no iba a ser, dije, a ver, en lo que me cae el 20, me relajo y sigo. Pero se me cortaba la voz. Fue muy, muy, muy difícil. Yo creo que es de los momentos más complicados que he tenido, incluso también en tener esa conexión con gente que no conoces. En una ocasión hubo una persona que falleció en una transmisión mía al aire también. Yo tenía un programa que hacía conexión con las personas, con mensajes positivos y demás. Sí. Y en ese entonces alguien me habla y me pidió una canción. Me dice, es que mi hermana tiene cáncer y mi hermana está pues ya desahuciada, está en sus últimos momentos y ella todo, todo el proceso te escuchó y le gusta mucho tu programa y le gusta mucho tu voz, lo que dices, los mensajes y pues mi hermana ya está terminando su vida, ya está terminando su tiempo. Entonces quiero que nos pongas tal canción. Ella sabe que esa canción es muy especial para nosotros, la familia, y ella la quiere dedicar. Entonces cuelga, y fíjate, aún es tiempo que yo no sé ni supe cómo se llamaba. Cuelga y me encargo de buscar la canción y de ponerla y de tenérsela ahí. Sí.
la presento la canción, digo que es para ella, que es un mensaje muy especial para esta persona y que con muchísimo cariño para su familia. Suelta la canción y en el inter de la misma me suena el teléfono otra vez de cabina, contesto y me dicen gracias. Mi hermana ya partió. Estaba muy feliz, muy contenta porque tú le pusiste la canción que es un mensaje para nosotros. Entonces, muchas gracias. Pero yo en el shock nunca pregunté quién era, cómo se llamaba, pues no, la verdad que no, al momento no sé quiénes eran. Y me encantaría saber quiénes son, ¿no? ¿Quién fue esa familia? Sí, Que marcó también mi, mi trayecto ahí en la radio, ¿no? Yo estaba que no podía. O sea, recuperarte después de emociones así sí, para volver a entrar al aire y ya no pasa nada, es bien complicado. Es bien complicado y pues obviamente somos seres humanos sí, y te claro. pasa de todo y tienes que continuar. La gente no se da cuenta a veces, ¿no? Y esos han sido momentitos bien bonitos que me han marcado con tristeza y que me han hecho darme cuenta que finalmente nosotros estamos ahí haciendo algo que la gente no debe percibir, ¿no? Con tristeza. Tenemos una labor, Sí, claro. tenemos un objetivo que es entretenerlos finalmente y a Claro que sí. continuar. Eso ha sido difícil. Sí, sí me imagino. O sea, yo creo que no solamente a veces los momentos tristes, también yo creo que a veces andas como que enojada también Sí, y sí, tienes pasa. que ir a trabajar así Pasa, al y final andas mostrar. enojado, andas estresado, a veces te hizo tarde, a veces tienes cosas que hacer, a veces, pues te peleaste con el esposo o el Sí. marido, ¿no? Ahí, te agarraste del chongo, qué sé yo, o a veces simplemente andas cansado Ujú. porque también nos cansamos. Sí, Entonces, el abrir el micrófono y cambiar el chip es bien difícil, bien sí. difícil. A veces yo creo que hasta la grimilla suelta uno, ¿no? Apagando el micrófono y demás. Pero fíjate que la radio es terapéutica, como lo dijiste tú en el inicio, tiene algo la radio que es mágica y es terapéutica para quienes estamos en radio. Y muchos de mis Sí, amigos que he conocido a lo largo de este tiempo, me han dicho lo mismo, Adri, es que cuando alguien prueba un micrófono, difícilmente lo va a soltar. O sea, tiene algo que te enamora, tiene algo que te hace y que te engancha. Por eso mucha gente quiere estar en radio. sí, Y aunque haya sido una vez, quieres volver a hacerlo. sí, claro. Es la magia que tiene la radio. Sí, sí, es muy bonita la profesión. Este, yo te preguntaría, ¿es difícil llegar a la radio? ¿Cómo es el camino para los jóvenes que quieren estudiar eso? ¿Tú qué les dirías a un joven que está viendo y pensando ahí en hacer eso? Es no difícil, es a veces complicado porque hay pocos espacios, como tú sabes, bueno, ahorita ya no tanto, ya han abierto muchas plataformas para que los muchachos o los jóvenes puedan hacer radio, puedan hacer sus podcasts, puedan hacer sus proyectos y eso está Sí, súper padre, que antes no los teníamos. Antes te tienes que esperar a que alguien deje lugar, ¿verdad? sí, Y éntrale. Pero siempre, y se los he dicho a muchos chavos que me han tocado oportunidad también, pues que han hecho prácticas ahí con nosotros y demás, decirles siempre preparen algo. O sea, el día que a ti te digan, ¿quieres entrar a radio? Tú ya ten algo preparado. O sea, tú una ya ten idea, un algo proyecto. pensado, exactamente. Porque a veces pasa, ¿pero qué digo? ¿Y qué hago? ¿Y cómo le hago? Pero entonces, digo, sean deportes, sean espectáculos, sea cultural, Sí, sea lo que sea, prepara algo. Si tú quieres hablar de cine, pues ya lleva un proyecto pensado para cine, estructurado. No esperes a que te digan, tú eres bueno para el cine y queremos un programa de cine, porque no va a ser así. Tú siempre tienes que ir preparado a lo que tú quieres, prepáralo y entonces ya busca la oportunidad que te diga, bueno, ¿qué tienes? sí, Bueno, ¿quieres un espacio? ¿Qué me ofreces? Porque así te va a decir la empresa, ¿no? ¿Qué me ofreces? No, claro, pues yo tengo esto, esto y esto. Y eso es lo que nos ayuda a que puedan decir, órale, ya está, ya lo trae, sí, ya está listo. Vamos a ver si funciona y se lanza. Y así es como sí, debes de ir. Porque a veces, pues, uno en chavo va queriendo, o pensando que a lo mejor te van a descubrir. sí, Y eso no va a pasar. Y muchos dicen, es que yo no tengo voz para radio.
Créame que el estar en radio no necesitas tener la mejor ni la gran voz. Con que tengas muy buena improvisación y que sepas hacia dónde quieres ir, con eso es más que suficiente. Y ese es un secreto que los chicos desconocen, porque a veces dicen, no, el que habla bien padre del salón es él, o porque van mucho a visitarnos, ¿no? ¿Y qué te dicen? No, que hable él porque tiene la voz más padre. No, es que ella tiene la voz bien padre. Pero a veces no tienen improvisación. Y entonces alguien que no tiene la voz tan padre, pues es bien ágil para hablar y ahí se fue la oportunidad. Pues sí. Entonces hay que estar preparados, ¿no? Sí. Y si algo te gusta, pues hay que buscar la manera de aprenderlo. Como te digo, yo no sabía producir, no sabía programación. Pues bueno, entonces, ¿qué me falta? Pues aprender eso. Y ahora, pues a lo mejor el doblaje, quién sabe. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Muy pronto te veamos ahí. Ojalá que No, sí. bueno, te escuchemos en películas y todo eso. Que gracias al teatro mucha gente desconoce. A veces yo he grabado voces que de Santa Claus, que de la brujita. O sea, se me facilita mucho la imitación de voces también. A ver, ¿puedes hacer una? Sí, ¿cómo cuál se te ocurre? O sea, me gusta. Mi esposo me dice, deberías de hacer algo así, Wow. ¿no? A mi hija le hago voces de las canciones que escucha y se queda como que, mamá, el personaje. Sí. Y me gusta hacer los personajes. ¿Cómo qué personaje así? De jugar. Es que ahí va, el Goku me encantan los de señor Pícoro, por favor. ¡No, señor Pícoro! Sí, o sea, me gusta lo que yo he visto y demás. Por eso me gustaría incursionar el doblaje. Wow. Quién sabe si lo hago bien, pero necesitaría estudiar, digo yo. Sí, claro. Me gusta, Qué no, padre. no. Yo creo que mi voz da más posibilidades. Que muchos creen que para noticias y eso no. Me gusta otra cosa. Entretenimiento. Entretenimiento, más que nada. Sí. Y todo eso. Sí. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Crees que, bueno, como ya vemos que ahora existen, por ejemplo, estos espacios, ¿no? Como tú mencionas, de que los jóvenes de ahora ya tenemos la oportunidad de crear ya por aparte en internet y todo esto. Sí. ¿Tú crees que la radio muere alguna vez? Yo creo que no. Yo en la pandemia, la gente que trabajamos en radio, reforzamos el medio. En estadísticas que siempre nos presentan, nos dijeron, en la pandemia creímos que la radio iba a desaparecer, que se iba a ir para abajo porque todo el mundo se encerró en casa a trabajar estos espacios. Surgieron las aplicaciones de música, ¿sí? Spotify y muchas otras, y pensamos que la radio iba a desaparecer cuando aparecen todas estas nuevas tecnologías. Sí. ¿Y qué crees? Que despuntó la radio. ¿Por qué? Porque la radio te va a acompañar en donde quizá un televisor no va a entrar, en donde a lo mejor no hay internet, en a lo mejor donde no hay una computadora. La radio siempre te va a acompañar en esos lugares, incluso como lo decimos ahí en el argot, hasta en el baño. Si tú quieres tener tu radiecito en el baño mientras te estás bañando, ahí lo tienes. ¿Para qué? Para que te esté diciendo la temperatura si tú quieres, para que te esté mandando tus saludos, para que te esté felicitando en la mañana. Entonces, eso con la pandemia nosotros comprobamos que sí, que la radio todavía le queda. Sí. Tiene que modificar ciertas cosas, tiene que adaptarse. Evolucionar. Pero, pues, hay gustos para todos. Sí. Oye, y fíjate que también, o sea, dijiste que era como una terapia, ¿no? El trabajar. Yo siento que también escucharla, la radio, a mí me gusta mucho la radio. Y yo soy de las personas que sí escucha mucho radio. Entonces, para mí también sí me sirve como terapia, eso que mencionas. Por ejemplo, en pandemia. O sea, sí tendrás tus aplicaciones, pero a veces ya le das la vuelta y es como que pues prendes la radio y estás buscando pues así como, o sea, que esté una persona hablando. No sé, te sientes acompañado. Bueno, yo lo siento. Tener ahí de que hasta mi mamá llegue, de que está muy silencio, prende la radio. Sí. Y ya escuchas de que está el locutor, hace chistes, entretenimiento, manda canciones, saludos. O sea, te sientes así como si conectado. Sí, como si estuvieras con la persona. Sí. Entonces, yo creo que también, o sea, los que lo escuchamos, también sí sirve como terapia. Sirve como terapia. Para nosotros también, no creas. A mí me ha pasado que voy...
quizá con algún mood de la casa, ¿no? Y el tráfico, a veces hasta asustada, ¿no? Porque, ay, me pasó esto en la mañana y demás. Y llegas y empiezas. Y vamos a ver qué tenemos hoy. Incluso la misma canción te cambia el ánimo. Sí, La que te tocó, ay, hoy entré con esta y me gusta. Y, ay, entré un poquito más tranquila y demás. Y entonces te empieza a meter a nosotros como locutores, te empieza a meter en el movimiento y a la gente que lo recibe, pues obviamente también digo, yo escucho otras estaciones de radio. De hecho, por ejemplo, en la noche me gusta escuchar aquellas del terror, ¿no? Aquellas que hablan de relatos y demás, que ahorita está muy, muy vigente y demás, y te pones a escucharlos y ahí estás con el traste tú también como radio escucha, y es cierto, es terapéutico, de perdido que alguien te esté acompañando ahí sí, o que haga ruido, sí, que te ayude a no escuchar el ruido de fuera u otras cosas, incluso la gente que vive sí, solita, cuando ya estás como en tus asuntos y demás, pues no prendo la radio. Y sabes también que te ayuda a mantenerte como conectado con la realidad, sí, que no es lo mismo escuchar música que a ti te gusta, que tú traes en tu playlist y que a lo mejor pues son tus canciones. Pues dices, bueno, ¿y qué ocurrió hoy? Pues para eso están las noticias, ¿no? O sea, a ver, prenderle a las noticias, a ver, es que yo vi un choque que hubo por aquí, sí, ¿dónde te vas a enterar? O sea, en radio, a en ver el qué radio, dicen en la radio. claro, Oye, que hubo no sé qué tanto. Préndele al radio a ver qué dicen. Oye, qué pasó tal. Préndele al radio a ver qué dicen. Entonces, sí, eso lo mantiene vigente. sí. Y es terapéutico, como dices tú. Y en México, por ejemplo, actualmente la gran mayoría de la población tiene o sea, Un radio, un aparato. aparato de Sí. radio, más que televisión. O sea, es un porcentaje muy, o sea, no muy, muy alto, Ujú. pero la mayoría es radio y luego televisión y mucho, muy abajo todavía está el internet. Sí, todavía. O sea, no, uno piensa que no, ya todo el mundo tiene internet, pero no, o sea, yo creo que es poquito más, como un 60%, si no me equivoco, que es los que tenemos internet, que podemos Ujú. tener pero la radio, ese sí, 99% de México tiene por lo menos un aparato de radio. Fíjate nada más que hay estaciones que se transmitían a través de la M Sí, que llegaban a rancherías, que llegan todavía, porque sí, todavía algunas siguen funcionando en esa modalidad, que llegan a lugares que ni te imaginas y que te sí, está escuchando el abuelito ahí y que nada más tienen su radiecito y que es la sí, única estación que te agarran. O sea, imagínate nada más y que obviamente pues no tienen acceso a internet. no, Entonces, por eso le da ese plus la radio, ¿no? sí, Ese crecimiento y demás, que también nos tocó el cambio de formato de AM a FM. sí, O sea, que desaparecen las AMs y que se iban a quedar las puras FM, también fue un pánico para los que trabajamos en radio. ¿Cómo? ¿Y qué vamos a hacer? No, fue una transición, ¿no? sí, Fue una transición. Igual, el dejar los discs, los mini disc, el track, el multitrack, el dejar los CDs sí. para empezar a programar. Es que fuimos una generación, yo creo que los que son más o menos de la camada, sabemos que fue una generación que nos tocó ese cambio. Mucha transición. Mucha transición, o sea, yo todavía recuerdo que en la estación donde estábamos, en la Colonia República, todavía tenían biblioteca de CDs, CDs de todos los sencillos del artista y todavía venía el Wow. promotor a dejarte el CD con el single que iba a promocionar el artista. Sí, Entonces tú ya lo checabas, lo guardabas a la computadora o lo grababan y era empezarlo a poner. Allá ahorita, pues ya todo está en un sistema, ¿no? Y en un cargan clic. en un clic. O sea, no nos había tocado eso a muchos. A mí todavía no me tocaban mucho las cintas del carrete y todo eso. Yo soy más de para acá del track, del multitrack y del CD. Sí, Pero pues ha sido toda una transición de los medios también, sí, que ahora ya todo es digital. Entonces, pues yo digo que eso le da la permanencia, que se ha sabido modificar, a pesar de que todavía le faltan ciertas cosas, pues la radio todavía se ha sabido sí. adaptar a la tecnología. Y fíjate que también la FM me estaba dando cuenta que la amplitud es mayor. No sé si la han movido a ese aspecto. Pero, por ejemplo, vienes por carretera Saltillo-Monterrey Ujú, y ya se escucha, por ejemplo, la 93.5. Y ujú. cosas, digo, antes yo me acuerdo que ya salías y era como que ya, de que se iba yendo la Se va señal, perdiendo. pero ahora no. O sea, yo creo que desde que vienes saliendo ya de Monterrey, ya se escucha. Ujú. Porque lo intenté hoy. O sea, bueno, ahorita que estamos hablando de eso,
Lo intenté y no sé por qué le dio tele a mi música y de repente puse radio y dije, voy a poner una de acá de Monterrey. Pero como yo las tengo guardadas, Sí. sí le piqué a Estéreo Saltillo. ¿Y Y te sí, alcanza a y sí llegar? alcanzó a llegar. Sí, sí, sí. De hecho, ha modificado mucho lo que es la frecuencia Sí, en sus viajes o en ondas, ¿verdad? De transmisión. Y esto permite que se escuchen muchísimo más a lo largo de muchos lugares. Entonces, pues ya llega hasta más, otros estados incluso. sí. Ya imagínate que sea como la televisión. Ya ves que digo que tanto los canales de todo, por ejemplo, todo México. Ujú. Imagínate ahora que puedes escuchar todas las estaciones de todo México. O sea, Que estaría eso genial. sería a lo mejor en el futuro. En el futuro. Y hay a veces que se te cruzan estaciones. De Ah, repente sí, vas una y en esa misma frecuencia ya se te cruzó la de otro sí, estado. Pero está bien. O sea, finalmente yo creo que es el alcance que tiene. sí. Y que a lo mejor en algún tiempo se puede hacer diferente. Ahora, están las aplicaciones. Ah, claro. Que el tuning y esto. Y Sí, hay algunas estaciones que sí están sí ahí. están. Y que Sí. nos escuchan. Me asombra en Argentina. Me ha tocado que nos escuchan en Argentina, en Brasil, Wow. que han venido a Saltillo y que se van y que se llevan la frecuencia y que van y la buscan y la encuentran. Gente de España, hemos escuchado mucha gente en España, en Estados Unidos, más a través de las aplicaciones. Órale, nos Wow, están qué escuchando chido. hasta allá, entonces ya te empiezas a ser consciente, ¿no? Y Del te motiva alcance, más. sí, del alcance que tienes. Dices, Wow. a veces uno cuando entra a la cabina piensa que no te está escuchando nadie o demás. Entonces ya cuando haces dimensión de que, oye, estás llegando a muchísimas más personas, es cuando empiezas pues, a trabajar en el contenido y en el movimiento que hay. Wow. Y eso está No, padre. sí, es toda una magia, como lo Es toda dices. una magia. Quien tenga la oportunidad de hacer radio algún día, radio abierta, radio comercial, que también es muy diferente, a la radio cultural. Yo mis prácticas las hice en radio cultural, en radio concierto. Ah, ok. Sí. Entonces ahí también todavía era muchísimo más restringido el formato, que Sí. era música clásica. Este, el método también todavía se utilizaba el CD. Mm. Te traían los discos y te ponían de este vas a poner el track 6, de este vas a poner el track 5, de este vas a... Entonces irlos cambiando. O sea, en ese entonces todavía, y checabas el guión, la pauta, y ya en base a eso, pues ibas programando, sí, ¿qué tal? Y Sí. cambiabas el CD. O sea, Wow. era un show hacer radio en aquel entonces. No, pues Pero qué ahorita padre. ya, Ahorita todo es fácil. muy fácil. Sí, es muy fácil. Ya nada más uno pone pues, los contenidos. Sí, eso siempre. Eso siempre. Claro. Bueno, Adri, pues ya llevamos ahí un ratito ya platicando. Ya se nos fue Ya, casi la hora. ya, no, pues Eh, ¿Algún último mensaje? ¿Algo que quieras tú expresarle a la gente sobre Adri que no conocían? Lo que tú quieras. Pues yo invito a la gente que pues nos escucha, que nos favorece con su sintonía, a que nos sigan apoyando en los diferentes proyectos que vamos realizando, en que les invito sobre todo a los jóvenes a que sigan sus sueños, si se puede. Yo recién me di cuenta que habían transcurrido ya 20 años desde que yo comencé en radio. Yo dije, ¿qué hice en todo este tiempo? Pues me divertí y no hay más. Cuando a ti te gusta hacer lo que amas, lo disfrutas todos los días y no te cuesta trabajo hacerlo. Sí, Por eso les digo yo, elijan bien lo que quieren hacer para que no te cueste trabajo el levantarte en las mañanas a ir a realizar lo que a ti te gusta y que aparte te paguen. ay, Y pues, es muy muy cierto, o padre. sea, es muy padre que hagas lo que a ti te gusta, que lo disfrutes y que en ese tiempo te diviertas. Sí, Sí, yo hago el recuento y veo mis fotos porque yo siempre cargaba con cámara, siempre. Y entonces todo el mundo de mis amigos o que han tenido oportunidad de trabajar conmigo, sí. me dice, Adri, ¿no tendrás fotos del evento, del aniversario de tal estación? Y que déjame le busco. Y empiezo a buscar porque los cargué así. Y ahí me encuentro fotos. Y entonces, ay, pásamela, porfis. Oye, Adri, ¿no tendrás una grabación de cuando yo hice no sé qué tantos? Déjame lo busco. Sí. Y empiezo a buscar. Y fíjate que ahí es cuando te das cuenta que ha transcurrido el tiempo haciendo lo que más me gusta.
Y no solamente hablar, sino trabajar en el medio, el divertirte todos los días, en hacer amigos, porque en este mundo también hay que Sí, empezar a cosechar, ¿verdad? Buenos amigos y grandes equipos de trabajo. Y a los chavos que nunca suelten su sueño. O sea, aunque te cierren la puerta en algún lugar y te digan, tú no tienes voz, tú no puedes hacer esto, tú no puedes, tú diles, sí puedo y lo voy a hacer y sé tesonero en eso. Así como eres terco para muchas sí, cosas, hay que ser tercos para lograr y alcanzar los objetivos que tienes en tu vida, porque vida solamente hay una y una oportunidad vas a tener nada más de realizar lo que tú quieras. Así sea, para muchos imposible, para ti tiene que hacerlo posible. excelente. Muy buenas palabras. Sí. No, pues Adri, te agradezco mucho pues que me hayas aceptado la invitación. Eh, Valoro mucho tu trabajo, te digo, yo te escuchaba desde hace muchos años, y pues por eso te invité más que nada. Y más a este episodio, digo, a este podcast llamado Imparables, que es gente destacable como tú. Entonces, pues muchas Gracias. gracias. Y pues amigos que nos vieron en este episodio, si quieren una segunda parte con Adri, ahí si tienen preguntas o algo más, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.